quien nos va a hablar de un tema que nos llega mucho, porque si nosotros desde la JP hablamos de una justicia más humana, debemos comenzar a hablar de estas cuestiones y lo que tiene que ver con el trastorno del espectro autista y también con la diversidad, también con la inclusión, son las cuestiones que muchas veces no son discutidas en nuestro ámbito, en donde no podemos ceñirnos solamente a la ley si creemos en esa justicia más humana y en la necesidad de que los jueces actúen con esa humanidad necesaria. A más de ello, no debemos olvidar y tener presente siempre que nosotros somos también personas y en ese ámbito también podemos padecer dicho trastorno o tenemos también familiares, tenemos hijos, hermanos y dentro de los casos que nos pueden tocar también juzgar casos así. Entonces quisimos hoy, en base al convenio que estamos teniendo con TEA Paraguay, tratar y hablar de una cuestión que trasciende a lo jurídico, a lo judicial, pero también que da el toque importante de conocimiento del derecho en estos temas desde ambas perspectivas, tanto de la visión hacia el juzgamiento desde ese enfoque de inclusión, de ese enfoque de diversidad, y por el otro lado también de las personas juzgadoras, del ambiente de cuidado, de las afectaciones de nosotros los jueces y juezas y de todo este tema que especialmente, y con eso vamos a dar inicio, muchas veces se caracteriza de mucho desconocimiento, de poca tolerancia y de poca humanidad. Entonces vamos a dar inicio, voy a presentar. El tema va a ser justicia y neurodivergencia, el desafío silencioso del trastorno del espectro autista, TEA. Vamos a contar con la disertación de Diana Villalba Salinas. Ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho UNA, tiene maestrías, posgrados de la Universidad de Rosario, Argentina, curso en protección de personas con discapacidad, miembro fundadora de TEA Paraguay y la presidenta actual. Es madre de Benjamín, de Jesús, de Alexander, es esposa, es hija, es tía. Y Selma Isabel Bogado Recalde es jueza de primera instancia en lo civil y comercial de Casapá, es abogada por la Universidad Nacional de Asunción, es politóloga por la Universidad Nacional de Caguazú, escribana, notaria pública por la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Derecho Civil Comercial por la Universidad Nacional de Asunción, coordinadora de investigación de TEA Paraguay, también esposa, madre Checo, Mica, es hija, hermana. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Sé que va a ser un tema súper interesante, ha tenido muchísima repercusión, se ha abierto al público, entonces le damos la más cordial bienvenida. Vamos a hacer en base a como hemos hecho otros cursos, en donde en lo posible vamos a ir anotando las preguntas o lanzándolas en el chat. Al final, entonces, van a poder responder nuestras disertantes al tema. Doctora Selma, doctora Diana, la pantalla, el micrófono es suyo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias a la Asociación de Jueces del Paraguay por este espacio que va a ser sumamente valioso, ¿verdad? Las familias de TEA Paraguay celebramos esta iniciativa que tuvo la AJP para poder conversar sobre autismo, sobre la neurodivergencia y, ¿por qué no?, de qué esperamos las familias, ¿verdad?, de la justicia. Entonces, muchas familias se comunicaron conmigo, me dijeron asombrados que no podían creer y celebraban, ¿verdad?, en este contacto que tenemos con la Asociación de Jueces. Entonces, como les digo, celebro y muchísimas gracias por este espacio. Hoy me acompaña la doctora Selma, ella es nuestra coordinadora de investigación de TAPI, porque TAPI tiene muchísimas aristas, bueno, que ya voy a ir contando, entonces ella un poco es nuestra coordinadora de investigación. Bueno, nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Entonces, una definición simple, ¿verdad? Porque ya vieron que yo soy madre, ¿verdad? No soy médico, no soy neurólogo, entonces vamos a hablar así en términos más sencillos. Entonces, un trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad? Que se manifiesta de manera diversa en todas las personas con autismo. Ninguna persona autista es igual a la otra. Entonces, las características principales es la falta de comunicación, tiene déficit en la interacción social
y también en las interacciones sociales, comunicacionales y sociales, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el chico tiene desafíos, la persona nace y muere con autismo, es una condición de vida, y las primeras señales son, no habla, tiene apego inusuales a objetos, por ejemplo, tiene un bolígrafo y está haciendo así, o mi hijo, por ejemplo, usa un cepillo todo el tiempo y hace así. Cuando hace la tarea, le dice Benjamín, vamos a hacer la tarea, entonces él tiene que visibilizar su objeto de apego, hace la tarea y luego se le entrega nuevamente el objeto de apego. No tiene nada malo que tengan, hay chicos que tienen dinosaurio, hay chicos que tienen un autito, algo, ¿verdad? Entonces nosotros capaz que tenemos también algo por ahí, bueno, entonces eso se llama una señal, un objeto de apego, ¿verdad? Otra señal de alerta es que los chicos no hablan, ¿verdad? En la libreta de vacunación tenemos los hitos del desarrollo. Los hitos son señales, ¿verdad? A los 3 meses tiene que hacer esto, a los 6 meses tiene que hacer esto, a los 6 meses tanto, a los 9, ¿verdad? Entonces, la característica principal es pareciera sordo, ¿verdad? Que no escucha. Entonces, por ejemplo, vos le decís, siempre voy a hacer el ejemplo de mi hijo, ¿verdad? Benjamín, ni fu ni fa. Vos pones una música o algo de su interés, Mickey Mouse o lo que sea en aquel momento, y empieza a bailar o, ¿verdad?, a imitar algo. Pero sin embargo, él supuestamente, ¿verdad?, aparentemente no escucha, ¿verdad? Entonces ahí empezamos la familia a transitar por lo clínico, ¿verdad? Nos vamos primero al otorrino, ¿verdad?, para saber si realmente la audición está en condiciones. Hacemos algunos estudios de potenciales evocados, se llama para saber qué cantidad, las dimensiones que escucha, qué le podría molestar. Entonces, el espectro es bastante variado, ¿verdad? Otros signos también son los aleteos, ¿verdad? O famoso mueve mucho las piernas o las manos, saltan, giran en su propio eje, siempre están la mayoría en muchos movimientos y otros son los hipo, ¿verdad? Y entonces ellos son los tranquilitos, entonces ahí las docentes le quieren a esa persona con autismo que es tranquilito, ¿verdad? No hace absolutamente nada, ¿verdad? Entonces después está el hiper que ya está saltando por el ventilador del aula, ¿verdad? Otro podría ser también que no juega, no hace el juego simbólico. ¿Qué significa eso? Está un auto, el auto se usa así, las ruedas para abajo, no, él quiere jugar para arriba y empieza a girar la rueda. A él lo único que le interesa es la rueda. O, por ejemplo, un color rojo. Cuestiones así. Entonces, el espectro nosotros siempre definimos como un arcoíris. Entonces, el arcoíris tiene muchísimos matices, muchísimos colores y por eso es espectro, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa variabilidad. Algunos son hiperactivos, otros son hipoactivos y también son hipersensibles e hiposensibles, ¿verdad? Entonces, tenemos una variedad. Este espectro también nos vino a enseñar un poco esa variabilidad que podemos tener las personas y por sobre todo valorarlas y trabajar en sus déficits y potenciar sus habilidades. Pues son muy ávidos en las cuestiones visuales, ¿verdad? Todo lo que es visual con ellos es genial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se van a un lugar, no hace falta que vos uses GPS, ellos saben perfectamente por dónde vos te estás yendo y si por ahí te equivocas camino, ya te dice, ¿verdad? Si no habla, o te dice aquí no es, ¿verdad? No es a la derecha, es a la izquierda, y cosas así, ¿verdad? Entonces, eso un poco es el espectro para que todos vayamos dimensionando, ¿verdad? Sobre todo ustedes que son tomadores de decisiones, ¿verdad? Si se va a una familia, al juzgado, sobre todo famoso a solicitar asistencia alimenticia, un régimen de relacionamiento u otras cuestiones más graves. Entonces, saber entender, darle esa prioridad, por eso también siempre pedimos las atenciones preferenciales, porque ellos no saben esperar el turno, les cuesta, el Poder Judicial es bastante abrumador, ¿verdad? A ellos les molesta mucho los ruidos, mucha gente, los olores, entonces es un poco variado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también a lo mejor podría haber la secretaria, el actuario, la actuaria, ¿verdad? Señora, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces facilita ese transitar dentro de la justicia. Bueno, TEA Paraguay es una asociación de padres y o tutores. ¿Por qué decimos y o tutores? Porque saben la divergencia también que hay en las familias paraguayas, ¿verdad? Hay chicos que se crían con la abuela, con la tía,
Mucha gente se fue a España, Argentina, le dejó a su hijo al cuidado de la abuela o de la tía. Entonces, por eso son parte también los tutores en la Asociación TEA Paraguay. Nacimos el 5 de mayo del 2019, nos organizamos, hicimos una gran asamblea, un día lluvioso. A TEA Paraguay siempre le caracteriza la lluvia, que trae bonanza. Entonces, ahí nos constituimos y dijimos que queríamos incidir en las políticas públicas. ¿Por qué queremos incidir? ¿Por qué no queríamos ser centro terapéutico? Porque el centro terapéutico podría paliar ciertas cuestiones, a lo mejor en Asunción o en algún lugar donde levantáramos la infraestructura, pero no íbamos a poder llegar a todas las ciudades del país. Hoy día TEA Paraguay está compuesta de más de 900 familias en todo el territorio nacional. Tenemos 11 filiales llamamos pequeñas comisiones directivas que están en las diferentes ciudades del país. También tenemos todos nuestros papeles en regla, estamos en la DENIT, estamos en CEPRELAT, inscriptos, ¿verdad? Tenemos la factura legal, tenemos nuestra personería jurídica, estamos inscritos en la CENADIS, que es el órgano rector de las organizaciones de la sociedad civil respecto a la discapacidad. También estamos inscritos en Bienestar Social del Ministerio de Salud Pública. Cada 5 años se hace la renovación. Este año ya nos dieron también nuestra renovación. Somos también miembro de ALAFE. ALAFE es Federación Latinoamericana sobre Autismo, que integramos 9 países de la región y ahí hablamos justamente de políticas públicas relacionadas con el autismo en la región. Y también estamos en un programa que se llama Federación con APAIME, que tiene que ver con el derecho a elegir y ser elegido como persona autista. Nuestra misión, como dije, es incidir en las políticas públicas. O sea, nosotros queremos incidir en la toma de decisiones de los poderes del Estado para garantizar derechos de nuestros hijos y de todas las personas con autismo del país. Entonces, en este sentido, en el 2018, en un grupo de padres trabajamos en la ley 6103, que crea el Programa Nacional de Autismo para la atención integral de ellas y de sus familias. Y estamos hoy día enfocados netamente en el cumplimiento de esa ley. Y TEA Paraguay es un colaborador e impulsor del decreto reglamentario de esa ley, porque cuando nos constituimos, la ley no tenía decreto. Entonces nos fuimos, hicimos una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, que es el órgano rector por la salud, y también nos fuimos al MEC, que es el órgano rector por la educación inclusiva. Entonces, de ahí nació el decreto 3624 en el 2020 en plena pandemia. Ni la pandemia nos pudo atajar trabajando a favor de nuestros hijos. Y tenemos varios ejes de trabajo, ¿verdad? El principal es promover y coordinar acciones respecto a las políticas públicas para garantizar derechos. También hacemos muchísimo espacio de contención para los padres, porque no es fácil transitar en esta sociedad que ahora ya es un poco más empática, pero hace 6 años era sumamente difícil salir a la calle, irte al súper, irte al shopping, irte a una peluquería con tu hijo. Entonces, esa construcción también de empatizar con el otro, ¿verdad? Venimos trabajando, hacemos capacitaciones los 365 días del año, sábado y domingo también hacemos capacitaciones en todo el país, a escuelas, colegios, universidades, empresas, iglesias, hoteles y a instituciones públicas y privadas. Hacemos asesoramiento a nuestros socios, sobre todo en materia de educación, que es nuestro mayor déficit en este transitar del autismo. Y también hacemos capacitaciones, ya dije, ¿verdad? Y también integramos redes nacionales e internacionales. Tenemos convenios con el Ministerio de la Niñez, con la Gobernación de Caaguazú, con varios municipios, con el municipio de Asunción. Hace 2 años firmamos un convenio. Ellos nos dieron en usufructo un predio que se llama Dispensario 3 de Mayo, que está en la ciudad de Asunción, en el barrio San Pablo, y ahí hicimos el primer centro integral para las personas con autismo, ¿verdad? Entonces ahí se brindan atenciones gratuitas, donde la municipalidad pone el personal y nosotros hicimos absolutamente toda la infraestructura que se encuentra en ese lugar.
Bueno, y acá hay un caso bastante fuerte, bastante emblemático, ¿verdad? Donde justamente la justicia llegó tarde, ¿verdad? Elías era un joven de 20 años, un joven sumamente feliz, le gustaba irse al gimnasio y el 19 de mayo sale de su casa, vive en Mariano Roque Alonso, la ciudad de Central, sale de su casa y ya no regresa, ¿verdad? Entonces la mamá se va y hace la denuncia en la comisaría. Por suerte se encontró con el comisario Felipe Figueredo, que es una persona sumamente empática y sumamente voluntariosa y por sobre todo cumplidora del rol que le tocaba en ese momento. Él es jefe de búsqueda y localización de personas desaparecidas de la Policía Nacional y ya se inició la búsqueda, ¿verdad? Eh, Marta, se llama la mamá, Marta se comunicó con TEA Paraguay, nosotros al día siguiente ya estuvimos por la calle buscando a Elías, ya alzamos en nuestras redes sociales, ¿verdad? Si alguien le ve, ¿verdad? Que se comunique, porque las redes sociales son sumamente importantes también a la hora de la búsqueda y localización de nuestros chicos. Porque hay un paréntesis, nuestros chicos están catalogados como escapistas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que les encanta salir, ¿verdad? A descubrir algo nuevo, pero de por ahí ya no pueden retornar, ¿verdad? Entonces, eso un poco es también una característica entre positiva y negativa, ¿verdad? Acá lo que pasó con Elías es que le estuvimos buscando 10 días, día y noche. A mí en lo particular, yo me iba a trabajar, después de mi trabajo me iba con Marta a entregar flyer, a ver si alguien vio algo. Le pedíamos a la gente su cámara de seguridad y su circuito de cámara de seguridad si podíamos ver. La gente es muy amable también, con quien tuvimos dificultad, y es un llamado de atención también a ustedes, agentes judiciales, es con el Ministerio Público. El Ministerio Público se comportó de una forma sumamente fría, sumamente cruel, porque usó una palabra, le dijo a la mamá en un momento de desespero, le dijo, ¿qué es lo que tanto escándalo haces por tu hijo? O sea, imagínense. Bueno, entonces, nosotros metimos también una nota en el jurado de enjuiciamiento magistrado por el actuar de esta agente fiscal, ¿verdad? Porque no nos parece oportuno el trato que le dio a Marta y por sobre todo la tardanza que tuvo para expedir una simple orden de búsqueda y localización. Independientemente de esa búsqueda, nosotros con la policía ya estábamos en la calle, ¿verdad? Entonces, a nosotros también nos caracteriza eso, sobre todo en el sentido humano, ¿verdad? Salimos, entregamos volantes, como les conté, ¿verdad? Estábamos visitando todos los lugares donde se nos decía, y así, Elías aparece lastimosamente muerto 10 días después en aguas del puente Remanso, ¿verdad? Entonces, eh, le fallamos a Elías, ¿verdad? Le fallamos como sociedad, le falló la justicia, le falló el Ministerio Público, porque no se supo articular, ¿verdad? Porque él ya tenía 20 años. Entonces, ¿quién es lo que se iba a hacer cargo? Nosotros tuvimos que recurrir al ministro de la Niñez para que él pueda articular con la agente fiscal y otros poderes del Estado en la búsqueda inmediata. Tuvimos la colaboración de la compañía de canes de la agrupación especializada de la policía, el grupo LINCE, los bomberos voluntarios, pero no tuvimos el acompañamiento del Ministerio Público. Entonces, ese día que le encontramos a Elías muerto, se tenía que hacer la autopsia, ¿verdad? Porque nosotros pedimos eso para saber cómo fue la muerte y sobre todo para que tenga la investigación de vida. Y ese día se estaba por venir una tormenta acá en Asunción, ¿verdad? Entonces la fiscal dice que ella no iba a poder hacer ese día. Entonces ahí movimos nuevamente nuestras redes institucionales y logramos que la autopsia se haga ese día. Hoy de verdad, después vino una tormenta impresionante y en medio de esa tormenta vino la calma. Llegó el juez penal de garantías de San Lorenzo, a quien le agradecemos profundamente. Vino el defensor público, vinieron todos los técnicos que tienen que hacer la autopsia
y ya se imaginan quién llegó tarde, ¿verdad? Bueno, se hizo la autopsia gracias a la empatía de las personas de medicina forense, gracias al juez penal de garantía y al defensor que estuvieron ahí, como a las 10 de la noche ya era una tormenta inmensa, y después pudimos entregar el cuerpo a los familiares, ¿verdad? Para que se les pueda hacer la corriente, lo que corresponde, ¿verdad? La ceremonia y la sepultura posterior al otro día, ¿verdad? Entonces, eso un poco, dentro de todo este caos, ¿verdad? También siempre existen personas, ¿verdad? O instituciones que realzan el trabajo, ¿verdad? Porque yo de verdad hoy quiero felicitar al juez, no sé si está aquí, ¿verdad? Porque yo acá no veo en mi pantalla, Ronald González y al defensor público también que estuvieron ahí presentes, a pesar de esa tormenta inmensa, no sé cómo llegaron, pero estuvieron ahí realizando la labor empáticamente, ¿verdad? Y por sobre todo cumpliendo la labor que les corresponde como trabajadores públicos, ¿verdad? Entonces, eso un poco quería comentar en medio de toda de este calvario que pasamos con Elías, ¿verdad? Donde el Estado paraguayo llegó tardíamente. También existe una pequeña luz, ¿verdad? Está el comisario Felipe Figueredo de la Policía Nacional, todo su personal, y en este caso particular, mis felicitaciones y agradecimiento al doctor Ronald González por su excelente función ese día. En medio de esto, ¿verdad? Nosotros en septiembre siempre hacemos nuestra campaña de visibilización y sensibilización del autismo, que se llama Paraguay Corre por el Autismo. Este año, en su 6ª edición, lo hacemos en el Parque Ñuazú en Asunción, y también se hacen en algunas filiales del país, ¿verdad? Entonces, y también se hace a nivel internacional. Gracias a la pandemia tenemos una aplicación que nos regala la dueña y que se llama Viraz, que los paraguayos que se encuentran en el exterior también pueden inscribirse, colaborar con TEA Paraguay, porque esta es nuestra única plataforma de recaudación que tenemos para poder solventar todas las actividades que llevamos durante el año o algunas inversiones, por ejemplo, el primer centro con la Municipalidad de Asunción, y también ya construimos el primer centro odontológico para personas con autismo dentro del Hospital de Villa Elisa. Entonces, este año queríamos darle un realce importante, ¿verdad? Honrarle a Elías, y por sobre todo, este año corremos por la justicia. Corremos porque queremos que se haga justicia por Elías, por todas las personas desaparecidas, por todas las personas que sufren discriminación o bullying, o por todas las personas que están esperando una justicia oportuna y eficaz para poder mejorar su calidad de vida. Bueno, aquí les dejo a cargo a la doctora Selma para que ella continúe un poco esta línea que venimos charlando. Bueno, muchas gracias, Diana. Realmente muy, muy emotivo, muy enriquecedor tu exposición. Solicito si pueden pasar la siguiente pantalla, por favor. Bueno, la invisibilidad de quien cuida y juzga. También el juez puede llegar a ser, el juez y la jueza puede llegar a ser cuidador. Vemos acá una magistrada que también puede representar a magistrados en el equilibrio frágil del sistema, en el que con su toga sostiene a su familia, por un lado, y dentro del núcleo de su familia a personas con discapacidad o con neurodivergencias. Y por el otro lado, los expedientes y su juzgado, en el que de manera óptima igual viene a ejercer y a impartir justicia. Este sistema y esta sociedad exige a los jueces una entrega total, sin considerar que a la par de ser juez, detrás de esa toga, que hoy gracias a, vamos a decir que AJP es pionera en visibilizar esta invisibilidad, hay una persona detrás de ella que no solamente es juez, que no solamente es jueza, sino que también tiene a su cargo el cuidado de personas con discapacidad, con neurodivergencia, y que no necesariamente siempre van a ser sus hijos, pueden ser esposos, pueden ser hermanos,
padres, ¿por qué no? Y además de juzgar, como señalábamos, debe de cuidar. Esta doble carga, la de ser juez, la de ser jueza y cuidador, cuidadora, suele permanecer invisible y sin reconocimiento ni apoyo institucional. Sin embargo, seguimos caminando, seguimos firmes dentro de lo que corresponde con nuestra labor, porque es necesario destacar que esta toga, esta investidura, más que cualquier otra cuestión, así como ser madre, así como ser padre, es una vocación. Existe, y quiero ampliar el panorama o la alta gama de neurodivergencias que existen, porque no solamente en este aspecto dentro de la judicatura, dentro de la magistratura, debemos de hablar de personas con autismo, sino que también tenemos, por ejemplo, síndromes de Tourette, altas capacidades, déficit de atención. Cada una trae consigo particularidades y desafíos que no solo afecta a quien la vive, y acá quiero hacer ese énfasis, también afecta a su entorno inmediato. Y esta persona que está en el entorno inmediato, que es el cuidador, es casi siempre invisibilizado. No ponemos en tela de juicio, no ponemos ni visibilizamos a la persona que está encargada de la persona en esa condición. Dentro de ellas, por hablar del síndrome de Tourette, los tics no son voluntarios. Entonces, el cuidador debe de acompañar con paciencia, debe de contener y debe de explicar a otros y proteger a la persona de la incomprensión social. Dentro de las personas con trastornos, con altas capacidades, se tiene un aislamiento profundo en algunas circunstancias. Y esa falta de comprensión no solo sufre esa persona con ese trastorno, sino que también los padres, los cuidadores, que en este caso somos nosotros los magistrados, los jueces y juezas, que deben y debemos buscar espacios adecuados y enfrentarse a las instituciones rígidas para poder incluir a sus hijos, a sus niños o a las personas de quienes son cuidadores. También tenemos el déficit de atención, que implica acompañar con tareas, sostener rutinas, asumir una supervisión constante. Esto recarga al cuidador con una responsabilidad que el sistema no ve. Uno espera que el jugador esté en su despacho, uno espera que el jugador esté al día en sus despachos, porque finalmente esa es su labor. Sin embargo, en su casa tiene, aparte de cuidar a su familia, personas con capacidades diferentes o con cuidados que requieren una atención especial. Y acá, como vamos a ver más adelante, lo que realmente se sacrifica no es el despacho, no son sus resoluciones judiciales, sino la propia salud mental y la familia. Dentro de ello también tenemos personas que cuidan de personas con ansiedad, que no solo consume a quien lo padece, sino también desgasta a la familia, e intenta dar una contención dentro de esas crisis, asumiendo esto también mientras lidia con su propia preocupación. En todos estos casos debemos de señalar que son realidades humanas que vuelven invisible a la persona, al jugador detrás de la toga. Se le conoce al jugador por su investidura, pero no se le reconoce como una persona humana, como una persona con necesidades y más aún como una persona que está siendo cuidadora en su casa de alguna persona que necesita un cuidado, de una atención preferencial. Reconocer que estas condiciones impactan tanto en la persona como en el cuidador es clave para comprender que la justicia debe ser inclusiva, no solamente con los usuarios de justicia, sino también debe ser inclusivo con sus propios jueces y sus propios operadores de justicia. No solamente de la justicia para afuera, sino para que esa justicia para afuera sea real y efectiva, también se tiene que dar dentro del sistema de la justicia hacia adentro. Por lo que se convive diariamente con estas realidades. Y acá vemos justamente una imagen en dos dimensiones. En la otra dimensión, una familia que espera y
Y en la dimensión hacia la izquierda tenemos el reloj, es de tarde, un sinfín de expedientes, lectura, su trabajo que es representado por el martillo de la justicia, es la magistratura cuidadora, el rostro invisible de la justicia. Acá señalamos y debemos reflexionar acerca del rol de la magistratura que cuida. Es decir, ella está cumpliendo con su deber, porque como dije, es una vocación, debe impartir justicia. ¿Y qué es lo que se sacrifica? No sacrifica su juzgado, no sacrifica sus resoluciones judiciales, sacrifica primeramente su salud mental y dentro y detrás de eso a su familia que la espera en su casa. Esta carga silenciosa rara vez se visibiliza en el sistema judicial. Y veo nuevamente ese reloj y también puedo señalar en casos muy particulares, por ejemplo, como el mío, que el autismo también trae comorbilidades, no es solamente crisis, no es solamente médico, sino que también trae otro tipo de trastornos que nadie conoce y nadie sabe. Por ejemplo, uno que me toca muy de cerca, tanto a mí como persona neurodivergente como a mis hijos, que es el trastorno de sueño. Hay días en las que, por ejemplo, son las 5 de la mañana y es el horario en el que por fin nuestro hijo menor puede llegar a dormir. ¿Qué pasa? Absolutamente nada. Tengo que estar para las 7 de la mañana en despacho sin haber dormido y cumplir con las labores. Y esto no es una situación aislada, porque más adelante les voy a exponer también lo que se recolectó dentro de la recolección de datos que hicimos antes de esta ponencia en favor de los jueces para conocer las realidades. Entonces, más allá del autismo y más allá de otras comorbilidades que trae, son varias las situaciones que no se ve y no se sabe, porque en este caso particular ocurre en horario de la mañana, pero el reloj no perdona y no existe licencia por desvelo. No hay comprensión institucional de lo que significa trabajar sin haber dormido por cuidar. Acá vemos representado también esta caja, representa otra invisibilidad. Esa caja nadie ve. Esa caja no ven los usuarios y es bastante pesada y generalmente está compuesta esa caja del cuidador, del juez, jueza, cuidador y cuidadora de, en primer lugar, de estrés. Acá le voy a agregar otro dato sumamente importante, que son las deudas y por sobre todo el tiempo. De esas dos primeros está abarrotada la caja, que no se ve, pero que es bastante pesada, y el tiempo que se le cae, se le derrama y se le desparrama. No existe tiempo y es algo que a través de un estudio científico realizado por la doctora Marsha en la Universidad de Wisconsin, sostiene que las madres de personas con autismo experimentan un estrés crónico comparable al de los soldados de combate. Está respaldado por la ciencia todo lo que esto implica, ¿sí? Y también, hablando del punto, como señalé, de las deudas, quiero agregar algo que tampoco se ve, porque es algo de lo que no se habla. Su hijo tiene autismo, su hermano tiene autismo, o alguien del núcleo familiar tiene autismo, y seguro se va a su terapia. Pero suena tan sencillo decir de esa manera, porque como bien lo explicaba Diana, hay un sinfín de particularidades para cada caso. Cada caso en particular debe de ser abordado de manera integral, es decir, inicia con un otorrino, con un especialista en otorrino para saber si escucha bien. Todas esas consultas iniciales tienen su costo y necesita una persona con autismo para tener un diagnóstico más o menos cercano a lo que sucede en la particularidad de esa persona. Necesita un neurólogo, pediatra y especialista en autismo, un psiquiatra, una genetista, una nutricionista que tiene que ser especialista también en enfermedades raras. Aclaro, el autismo no es una enfermedad, no es una enfermedad, es una condición de vida. Sin embargo, se necesita de este tipo de profesionales. Todos estos
profesionales a la par necesitan y te derivan a que vayas haciendo terapia. ¿Y con quiénes hacemos terapia? Estas terapias no son de manera esporádica, son de manera constante, es decir, tiene que hacerlo de manera continua, constante, con serie de rutinas en la que necesita, por ejemplo, de un psicólogo cognitivo-conductual, un psicólogo clínico, un psicólogo, un psicopedagogo, dependiendo también de su lenguaje, si está muy desarrollado o poco desarrollado, o necesita hacer ajustes, necesita un fonoaudiólogo, terapia ocupacional, un sinfín de estudios de terapias continuas, constantes, que tienen un costo alto, o incluso algunos son costos que no se pueden, que no son accesibles ni siquiera para nosotros los jueces. Entonces, eso también lo vivimos, pero gana bien es un juez, no es así. Noches enteras sin dormir, cuentas que no cierran y el desafío permanente de sostener una familia compleja e intensiva en cuidados, y el despacho con la responsabilidad intacta de impartir justicia y brindar apoyo a familias dentro de la ley, con una mirada judicial mucho más humanizada. Siguiendo con el mismo estudio, se descubrió que estas madres cuidadoras, que a pesar de ese estrés comparado a un soldado de combate, tenían la misma probabilidad, inclusive mucha mayor claridad y ganas de tener experiencias positivas, de hacer voluntariado, de brindar apoyo a otras madres, en contraste a los otros padres o a las otras personas que tienen como hijos neurotípicos. Esta vocación de humanidad y de servicio es acá donde vemos el rostro de la resiliencia. A pesar de cargar con el peso de cuidado, las noches sin dormir, la presión de los expedientes, la preocupación por los costos de terapia, los cuidadores seguimos tendiendo la mano. Esto también es una fuerza que se refleja en la magistratura. Como señalé hace rato, no se sacrifica la familia ni la salud, no se sacrifica el juzgado, se sacrifica la salud mental, se sacrifica espacios personales, se sacrifica tiempo y se sacrifica la familia, pero no el espacio en el que estamos con una entera vocación de servicio, de impartir justicia. Entonces, estos jueces y juezas siguen acompañando a sus comunidades, siguen escuchando y siguen resolviendo y ofreciendo contención a los usuarios de justicia. La magistratura cuidadora es el rostro más humano de la justicia. Llegué a esta conclusión porque creo y considero que los jueces que somos cuidadores, jueces y juezas que somos cuidadores, no me refiero solamente a las personas con autismo, y al ver también que hay personas que no necesariamente son jueces, me refiero a todos aquellos que están en la labor, es el rostro más humano de la persona en razón de tener esa empatía y tener los pies sobre la tierra, en razón de que están pasando y viviendo en carne propia esa situación, que lo vuelve de manera mucho más, lo vuelve como un ser humano mucho más empático, y entonces es eso un superpoder que adquiere la magistratura al adquirir y al designar jueces que tienen bajo su cuidado a personas neurodivergentes. Y este es otro tema. Ya estuvimos hablando acerca de los jueces que están cuidando de personas con neurodivergencia, y también la encuesta reveló que tenemos jueces, también en mi caso, y juezas con neurodivergencia dentro de la magistratura. Bien, en este espacio quiero señalar dos cuestiones trascendentales. Por un lado, las fortalezas, y por otro lado, las dificultades. En primer lugar, las fortalezas, y se puede considerar que un juez o una jueza con neurodivergencia es un superpoder, en razón de que se vive en carne propia la diferencia, se desarrolla mayor sensibilidad humana, moral
ética y hasta una conciencia de las necesidades reales. Esta mirada neurodivergente aporta a la justicia un orden. Tienen que saber que tienen un orden y una estructura bastante rígida, que es la que justamente se trabaja en las terapias, pero que sin embargo resulta ser una fortaleza bastante importante en las personas con neurodivergencia. Entonces, esta mirada divergente aporta, además del orden, de la estructura, una creatividad, una atención al detalle y un profundo sentido de justicia. También sería terriblemente injusto no reconocer las dificultades por las cuales atraviesan los magistrados o magistradas que se encuentran con alguna neurodivergencia. Por ejemplo, podemos hablar de la sobrecarga sensorial en ambientes judiciales rígidos, saturados de estímulo y presión, la exigencia de encajar en moldes de comunicación y relación social que no siempre son accesibles para una persona con neurodivergencia. También el prejuicio social y hasta de los propios colegas. Y acá quiero comentar una anécdota de que yo tuve mi diagnóstico ya de adulta, ya estando dentro de la magistratura, y le comenté con una especie de curiosidad en mí también de cómo reaccionaría la otra persona. Le comenté a una colega y me dijo, tengo el diagnóstico. Doctora, no le cuentes a nadie, no le cuentes a nadie. Y no sé, me golpeó tanto que me fui y pensé, pero finalmente tenía razón. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que hoy y ahora estamos empezando a hacer. Preferíamos mantener bajo una capa de invisibilidad y ocultar que hay personas, jueces, incluso magistrados que son neurodiversos. Y eso es lo que hoy tenemos que romper. Tal vez esa jueza, esa colega no tenía, ni tuvo, ni va a tener mala intención. Al contrario, quería protegerme, pero es algo, al salirle así del corazón, esa situación, entonces es algo que está muy dentro del sistema judicial, que al magistrado no se le va a permitir ser él. O sea, es visibilizar esta situación para que este tipo de situaciones, como ya decía hace rato, el sistema también proteja a sus jueces, les dejen ser inclusivos, les dejen ser lo que son, el desarrollo libre de su personalidad, tanto para el acceso y tanto también así como para su normal y correcto desempeño de la magistratura y, por qué no, para posibles ascensos, también para mantenerse dentro de él. Entonces, estas son las situaciones que nos toca como barreras por romper. Tenemos que trabajar en eso, y no solamente son estas situaciones, sino hay muchas otras situaciones discapacitantes o con discapacidad que tienen nuestros colegas magistrados. Y esa salud mental es lo que hoy debemos de trabajar, y a partir de hoy ver qué proyectos, qué ideas y cómo cada uno de nosotros. Esto no lo va a hacer la AJP, esto lo vamos a hacer nosotros todos juntos, acercando ideas desde nuestro sentir, desde nuestras experiencias, desde nuestras necesidades, qué es lo que podemos aportar para que nuestro sistema sea realmente protector e inclusivo con sus magistrados. Entonces, reconocer esto es justicia, porque aceptar que dentro de la magistratura también hay diversidad humana nos hace más conscientes y más auténticos. Es más, nos hace más inclusivos como sistema. Si desde adentro no podemos ser inclusivos, ¿cómo pretendemos impartir justicia inclusiva hacia afuera? En cada toga divergente late la posibilidad de una justicia más inclusiva y más justa. Como sabrán, hicimos un intento de relevamiento de datos, y lo que descubrimos fue bastante claro. Existen magistrados vinculados al TEA en su vida personal y familiar. No estamos hablando de una problemática ajena al Poder Judicial, eso es contundente. Estamos hablando ya de una realidad que atraviesa a sus propios integrantes. Y acá quiero hacer una acotación.
el autismo y las neurodivergencias no reparan y no eligen clases sociales. O sea, es transversal, se encuentra en todas las familias y en todas las áreas. Entonces, también se demostró con esta investigación, hay una demanda urgente de apoyo institucional. Los magistrados que conviven con estas realidades también se notó que piden espacios de contención, de comprensión y de acompañamiento, tanto para sí como para las personas a quienes cuidan. Al mismo tiempo, que es lo que se reveló, también se constata la ausencia de políticas específicas. El sistema judicial no ha desarrollado aún mecanismos concretos para sostener ni a los jueces cuidadores ni a los jueces neurodivergentes. Acá también quiero hacer una aclaración que lo que más sorprendente fue para nosotros, estábamos analizando también con la doctora Liz, fue la cantidad de personas que consideran están dentro del espectro y que necesitan ser evaluados. Entonces, es mucho más difícil no tener diagnóstico que tener diagnóstico. Y cuántos jueces, cuántas juezas, cuántos juzgadores y cuidadores están desarrollando su vida laboral con la carga y con la presión que esto genera, porque la magistratura está en un momento muy difícil, muy visibilizado, de mucho cuidado. Y imagínense tener y padecer este tipo de neurodivergencias y no saber qué es lo que te sucede. Entonces, eso también se evidenció y es bastante preocupante que sean muchas las personas adultas, magistrados, magistradas que no tienen diagnóstico, pero que tienen una alta sospecha de padecer. Entonces, el sistema judicial no desarrolló mecanismos concretos para sostener a sus jueces, a sus cuidadores, ni a los jueces neurodivergentes, y estos resultados nos recuerdan algo fundamental. Detrás de cada toga hay una persona, una madre, un padre, un hijo, un hermano. El desafío del sistema judicial no solo es impartir justicia hacia afuera, sino también a quienes las imparten hacia adentro. Seamos jueces, cuidadores o no, neurodivergentes o no, todos compartimos una misma responsabilidad. Ejercer la justicia con humanidad, con empatía, involucramiento real en los problemas sociales. No podemos limitarnos a ser jueces de escritorio. La toga no puede aislarnos de la vida ni de los dolores de las personas que acuden a nuestros despachos, a nuestros juzgados. Y la verdadera investidura de la magistratura no está solo en aplicar normas, sino en reconocer la dignidad de cada persona en su particularidad y tender la mano cuando más se necesita. Esta magistratura que se precisa, ese es el rostro de la justicia que nuestra sociedad espera, una justicia cercana, sensible e inclusiva. Y termino esto con una invitación. Una invitación, un llamado específico que hacemos desde la AJP, desde TEA Paraguay, que no seamos jueces de escritorio, seamos jueces que caminemos hacia una justicia más inclusiva, más humana. Y muchas gracias por caminar con nosotros hacia una justicia más empática, más humana. Quedamos atentas con Diana a las consultas. Muchísimas gracias a las dos. La verdad que escuchar la experiencia de vida en estas circunstancias, como habíamos hablado al inicio, no solamente de normas y de escritorio y de trabajo de casos, sino que hablar lo que nos toca en la familia, en nuestra casa y también la experiencia de Selma, realmente decir de la presión, de la función que la ejercemos, que tomamos como una vocación, que implica todo un trabajo y una gran responsabilidad que debemos asumirla. Muchas veces en ese trabajo y en ese papel se invisibiliza
quién está, ¿verdad? Y la persona y todas las condiciones que muchas veces no son tenidas en cuenta. Me gustó mucho la frase que dijiste, Selma, de que cómo podemos ser inclusivos en nuestras decisiones, si dentro de nuestro trabajo, con quienes están en un nivel superior, de resolver ciertas situaciones o de considerar ciertas circunstancias, incluso con nuestros pares, no tenemos esa tolerancia, esa empatía, ese entendimiento. También, Diana, lo que había destacado, yo recuerdo el caso del joven Elías, muchos seguimos por los medios, esa sensación de la desesperación de esa madre, yo creo que es algo que nos llega mucho, especialmente a las que somos mamás, pero a cualquiera, y cómo la justicia tiene que tener ese contacto con la gente, y que en estas situaciones uno tiene que entender la urgencia, destacar la labor del juez, que entendió la función, y también me pareció muy, muy importante mencionar, porque yo sé lo que implica con mis niños que también tienen TEA, la cuestión de esperar, por ejemplo, algo tan básico que puede ser, pero una consulta médica es algo complicado. Entonces, ir al Poder Judicial para una cita, una audiencia, yo creo que es también un llamado un poco para considerar especialmente los casos que atañen a niños, para los queridos colegas que trabajan en la función tal vez de la niñez o en otro ámbito, para que tengan siempre esa consideración respecto a cómo pueden hacer que esa accesibilidad a la justicia sea más sencilla en estos casos. Vamos a leer un poco las preguntas que ya tenemos en el chat. Después, si tenemos unas por mensaje, y luego vamos a habilitar un poco el micrófono para también escucharle a los colegas. Aquí Liliana Elizabeth Barrios Narváez nos dice: buenas noches. Es difícil en todos los ámbitos del estrés cuando no hay empatía. Las exigencias y el prejuicio predominan siempre. Siendo que trabajo en salud se esperaría comprensión, pero no es así. Y son barreras que tratamos de romper. Fuerza y en la lucha siempre por la inclusión. Soy enfermera y mamá de 2 niños con autismo. Alexis María Vallejo Mendoza nos dice: excelente las exposiciones, gracias y a seguir adelante. Excelente el tema, gracias y felicidades a los disertantes. Vamos a mirar también si tenemos alguna mención aquí. Lo que podríamos de repente, mientras van escribiendo también, es consultar, Diana, desde tu visión de trabajo directo, ¿qué es lo que vos ves que podemos mejorar, o en el sentido específico urgentemente la justicia y en el lado de los jueces, porque que es el enfoque de esto? ¿Qué acciones tal vez podríamos tomar en consideración para mejorar esta inclusión y esta empatía en los procesos? Yo creo que, bueno, el autismo no termina a los 18 años, eso también es, porque siempre hablamos de niños y adolescentes, ¿verdad? Entonces, el autismo no termina a los 18 años y merecen una protección a lo largo de la vida, eso es categórico, ¿verdad? Y lo que esperamos de la justicia es que sea oportuna, ¿verdad? Porque si bien sabemos que yo también soy abogada, en algún momento litigué, ¿verdad? Los jueces tienen miles y miles de casos, ¿verdad? Pero creo que ahora se están expidiendo bastante certificado de discapacidad para las personas con autismo. Entonces, interiorizarse un poco si en el expediente hay un certificado, entonces darle ahí el trato preferencial. A lo mejor está ya en el número 100, bueno, que pongan el 1, ¿verdad? DEA, y empatice un poco con esa causa y darle la celeridad, ¿verdad? Y la justicia oportuna para que esa familia pueda mejorar su calidad de vida, porque ahorita juicio luego ya es algo tedioso, ¿verdad? Entonces, a lo mejor se pueden ahí acortar brechas, ¿verdad? Para poder impartir la justicia que corresponda, ¿verdad? Y también lo que creo oportuno, que a lo mejor pueden ustedes ya cambiar esa mirada, porque la ciencia lo dice, irse a los contextos, ¿verdad? Que las audiencias sean la casa, por ejemplo, ¿verdad? Cierto, para usted va a ser todo un mundo movilizarse, no sé qué, ¿verdad? Pero yo creo que ahí, ¿verdad? Se va a tener el expertise correcto, ¿verdad? Para poder impartir realmente la justicia
lo que corresponda en derecho y por sobre todo mejorar la calidad de vida de la persona con autismo, ¿verdad? Entonces eso, porque muchas veces también está ese botín de oro que se pelea, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener también mucho cuidado a la hora de impartir justicia. Muchas gracias, gracias. Aquí tenemos también agregan algo acá en el chat, voy a leer. Norma Cáceres dice, necesitamos que los que ejercen la justicia entiendan que por más de que nuestros hijos sean adultos en edad, ellos tienen una edad emocional diferente y son niños o adolescentes no más, ¿verdad? Eso también, como lo había dicho Diana, también considerarlo, por eso decía que muchas veces uno actúa en base al desconocimiento, entonces Total. es importante y obviamente en el caso de los magistrados tenemos una obligación de enterarnos, de conocer y también ese enfoque mucho más integral en las situaciones. Y a Selma, preguntarle cómo ha sido, ella nos ha comentado toda la cuestión de la experiencia de vida por esta circunstancia, qué es lo más complejo que le ha tocado o qué situación ha tenido que manejar que ha sido así como un límite o un punto o un pico en lo que es criarle a los niños en estas circunstancias a veces tan difíciles y también compaginar con el trabajo, porque aquí debemos hablar de cuidado. Ha salido la opinión consultiva de la Corte Interamericana respecto al derecho al cuidado, que es mucho más integral, no solamente respecto a niños o en estas circunstancias, pero ya da pie a cómo esta cuestión del cuidado en sí implica, y también decirlo, porque creo que es algo que debemos mencionar, que hoy día el cuidado tiene rostro de mujer. La mayoría de quienes realizamos las labores de cuidado, por lo menos en comparación a tiempo, somos las mujeres. Entonces, eso también es una cuestión de hablar. Entonces, quería, Selma, preguntarte de repente algún hecho que querías comentar más sobre esta circunstancia de entender lo difícil que es compaginar esta vida. Yo creo que lo más difícil que a mí me toca como magistrada y como cuidadora es dejarle a mis niños en casa. Porque estábamos señalando hace rato también ya dentro del desarrollo que ellos tienen unas rutinas específicas de las que no se tienen que salir, pero en mi caso particular, y esto cuento como anécdota ya, si es que Micael ve que yo salgo de la ducha, voy al vestidor, él me pasa mi pijama y grita si es que me voy a poner mi vestido, porque él sabe que voy a venir al juzgado o que me voy a ir a la facultad. Entonces, esa es la parte más desgarradora de ser una mamá con niños con autismo, en este caso de Micael, que está empezando recién a hablar a los 9 años, pero independientemente de todas las limitaciones que ellos tengan, lo que particularmente, y creo yo voy a empatizar con muchas otras mamás, es lo que más es doloroso, es dejarle a nuestros niños sabiendo bien que nos necesitan. Es desgarrador para mí, es lo que siempre afecta más. Más todavía en mi situación particular, que tengo que salir de la ciudad y a veces salgo de la casa 2 o 3 días y nos volvemos a ver los 3 días después. Tenemos todo un sistema de apoyo. Tengo que agregar que mi marido me apoya muchísimo, solo por eso puedo llegar a sostener esta situación laboral, digo yo, porque de otra manera sería muy difícil. Quiero agregar a eso, Liz, justamente puntualmente al apoyo familiar, que se necesita de muchísimo apoyo y un equipo de contención familiar. Es importante visibilizar esta situación con la familia, porque a veces tenemos los diagnósticos. Yo entiendo perfectamente el duelo por el cual atraviesa una familia cuando tiene el duelo y no quiere comentar, pero hay que ampliar esa red de cuidado y de apoyo
a toda la familia, no solamente al núcleo familiar, sino también a los abuelos, abuelos paternos, maternos, tíos, hermanos. En mi caso, hasta nuestros primos nos están colaborando con el transporte para las terapias, porque las terapias son diarias. Entonces, de repente entramos en crisis o Derry me acompaña para una situación particular y ¿quién le va a buscar? ¿Quién le va a llevar a Micael a las terapias? Esa es la situación particular por la que estamos atravesando y sé muy bien que no es y no soy la única. Y quiero acotar acá, ¿no? A lo que quiero llegar es, ¿qué pasa con las mamis solteras? Yo no puedo imaginar una situación así. En mi caso tengo 2 niños con autismo, pero ¿qué pasa con las mamás y el derecho al cuidado que está señalando, en la que tiene que gestionar ingresos y de paso tiene que gestionar terapia que no te da tiempo para otra cosa? O estás en la escuela, otra situación que estamos señalando constantemente desde TEA Paraguay, que se te exige una maestra integradora. Entonces, al no poder vos costear, tenés que dejar de lado tu trabajo, trabajar a medio tiempo y acompañar a tu hijo para que no vaya solo a la escuela. Entonces, en general es eso, y lo que más me cuesta, volviendo a tu pregunta inicial, es eso, de dejarle a mis hijos lo que más cuesta de esta situación. No saber explicarle y tener que hacerlo en razón de esa vocación, porque lo que sacrificamos de verdad es nuestra familia y nuestra salud mental, no nuestra labor. No sé si te respondí, Liz. Sí, muchas gracias, sí. Aquí Soledad, sí, pido, sí, sí, habilita nomás, te escuchamos. Bueno, la verdad que me llegó mucho, me encantó la charla, agradezco mucho de que existan este tipo de espacios. Yo soy magistrada y soy mamá de un niño con autismo también. Y comprendí perfectamente todo, lo de las terapias, lo del insomnio, lo de ir de corrido desde las 3 de la mañana hasta... Siempre digo que solamente una mamá de un niño con TEA va a poder entender todas las cosas que pasamos. Y es importante que eso se reconozca en el sistema de justicia. Y obviamente eso a nosotras nos hace más fuertes. Entendemos perfectamente a la otra persona, al justiciable que está en esa situación. Y eso, por ejemplo, que no sé qué colega dijo, el de priorizar, el de poner ciertos expedientes, si está en el número 100, ponerle en el número 1 a esa persona que tiene un diagnóstico, que tiene un certificado de discapacidad, sería una excelente forma de poder implementar y de poder ayudar también, de colaborar de cierta forma por parte de nosotras, padre o madre de niños con TEA que están como operadores de justicia, ¿verdad? Pero solo eso, decir que entiendo perfectamente todo lo que pasa y lo que pasamos día a día y lo que vivimos en carne propia. Es solamente eso, y agradezco este tipo de espacios. Muchas gracias, Soledad. Voy a seguir leyendo aquí los comentarios. Yo creo que es una cuestión muy emotiva porque las personas que conocen las circunstancias saben que es algo muy especial y implica muchas circunstancias que a veces no son vistas, no son visibilizadas, no son consideradas, y tampoco uno puede andar con un cartel por la vida pidiendo ayuda o diciendo esto me está pasando, ¿verdad? Entonces, son este tipo de conversatorios, o esta es la idea, insisto, de la AJP, hablando de una justicia más humana, bajar ese lema a esto, algo real. Julio César Alcaraz nos dice, excelente tema, mi felicitación a las disertantes, mucha fuerza y apoyo a la mamá, es un tema muy sensible. Celsa Rojas nos dice, muy importante esta charla y esperamos que este tipo de capacitación se siga realizando tanto para el magistrado que resuelve los casos. Vivian nos dice, se podría idear, un saludo a Vivian que nos está viendo desde New Haven, está en el exterior. Se podría aplicar desde la AJP una guía para jueces para abordar estos casos si nos toca desde el rol del juez. Saludos a los colegas. Mira, Selma, Vivian te da una tarea importante. Yo creo que eso es algo que se puede trabajar, y vemos que en base a la encuesta que se hizo y al interés
también en la charla de hoy, que es necesario trabajar en guías, trabajar en protocolos. Este tipo de normativas internas muchas veces dan un contexto más adecuado y ayudan en la formación necesaria para poder tomar estos casos, porque finalmente creemos que puede existir esa humanidad en el juez, en la jueza, pero a veces no tiene las herramientas necesarias para ver cómo hacer la diferencia, y es ahí donde muchas veces ayudan los protocolos. Aquí Celsa Rojas, saludo a los colegas, nos dice Celsa Rojas, y que será de utilidad para todos nosotros que esta visualización tenga realmente más resultados positivos. Miriam Dominus dice, tengo familiar con hijos con TEA, y entre las recomendaciones profesionales que recibieron durante el desarrollo del niño fue tratarlo como un niño normal. Eso fue clave para hoy con 17 años, o sea, un chico casi como los demás, pero es más callado. Gloria Josefina Machuca dice, felicitaciones a las mamás guerreras. Celsa Rojas nos dice, apoyo para trabajar para una guía o protocolo. Y Vivian López, enseñar a nuestros funcionarios y funcionarias. Claro, la cuestión de no limitar al trabajo del magistrado, porque ahí hay una cuestión de operadores, de todo el sistema judicial, de quién es el que recepciona a veces la denuncia, quién es el que hace la atención al público, quién es el que agenda. Entonces, totalmente, tiene que ser algo integral de todo el sistema. Celsa Rojas nos dice, ahora mismo la Corte Suprema está colectando insumos. Gloria Josefina Machuca nos dice, a veces no solo tenemos hijos con esos cuidados especiales, también tenemos padres ancianos, enfermos, y aún así debemos cumplir lo mejor posible nuestras responsabilidades, que no son muy visibilizadas y menos comprendidas. ¿Cierto, Gloria? Es así, lo que hablábamos del cuidado que se ejerce o que ejercen muchas personas, especialmente mujeres, a padres, a personas ancianas, enfermas, y que ese es un trabajo que no es remunerado, pero también, como ya lo había dicho Selma, las consecuencias emocionales que trae con todo lo que implica es totalmente invisibilizado. Estela Domínguez nos dice, más que un conversatorio, lo más lindo fue escuchar una historia de vida. La sensibilización es esencial en nuestro rol diario. Mi admiración a las madres cuidadoras. Gracias, un saludo, Estelita. Nils Alcaraz nos dice, excelente disertación, apoyo a las mamis, saludos, a seguir capacitando, somos voces de nuestros niños por más empatía y visibilidad del autismo. Si alguien más quiere hablar, vamos a hacer ya un cierre con las disertantes, con unos minutos finales. No sé si alguien más, creo que ahí alguien escribió. Miriam Dominus dice, es frecuente que una madre, por la condición vulnerable y el desconocimiento de la condición del hijo y el trato adecuado para que logre esa integración social y un desarrollo normal dentro de la condición que posee, trate a su hijo con compasión. Cada uno en base a la experiencia, y yo creo que justamente uno de las finalidades del conversatorio es hablar de esto y aprender y ver qué es lo que se puede hacer, especialmente con empatía. Para dar un cierre final, antes de nuestra foto, voy a volver a dar la palabra a Diana, a Selma en ese orden de unos 2 minutos para cerrar, y con eso ya concluimos. Muchísimas gracias por el espacio. Acá ya están todos inquietos mis hijos. Ya tengo lo que cortar. Bababi. Ya, esperamos una tía. Ahí salvan a las tías. Tráeme acá. Bueno, vamos a pasar a Selma. Ya nos había contado Diana antes de comenzar que ella iba a estar con sus niños, entonces que podía darse una situación de que ellos participen. Ahí está. Volviste, Diana. Puedes continuar vos, Selma. Después le damos la palabra. Muchísimas gracias por el espacio. Yo les voy dejando. Vamos a seguir conversando. Vamos a trabajar por la guía. Y por sobre todo también es un cambio de mirada nomás, ¿verdad? Un cambio de paradigma, porque hoy la ciencia dice centrada en la familia. Por ejemplo, los terapeutas ya tienen luego que irse a la casa a intervenir. Ya no es más en un cuarto o en un consultorio nomás, ¿verdad? Entonces,
Eso un poco, les animo a los jueces a ser diferentes, ¿verdad? Sobre todo a dar a cada uno lo suyo, ¿verdad? Que eso es lo que buscamos siempre en la justicia. Y muchísimas gracias y un abrazo a cada uno. Voy a salir lastimosamente, me disculpo. Chao, Gracias, Diana. Chao, dale. Chao, chao. Liz, tenés mensajes que no se leyó detrás de Norma Cáceres. Y voy a terminar de leer para no algunos dejar- mensajes. Desde María Inés. Sí, Tiene un niño también, dice. sí. Voy a volver a alzar. Estela, Nilsa, Norma Cáceres. excelente disertación. Apoyo a las mamis, saludos, seguir capacitando. Somos voces de nuestros niños por más empatía. Miriam, es frecuente si habíamos leído, ella continuó diciendo, otras de las recomendaciones justamente es evitar tratar con compasión porque el niño percibe y termina usando ese sentimiento. Una compasión innecesaria. Acá Derlis Goyre, un saludo a la mejor mamá azul, le saludamos a Derlis, al esposo de la doctora Selma, un gran compañero también. Vivian, saludos, Carol Escobar, ayer también saludos y felicitaciones. Selma, te damos para el cierre. Bien. Bueno, no pensé, sabía que iba a ser emotivo, pero no pensé que me iba a tocar así el hueso, más todavía la intervención de esa mamá, que también es magistrada. Entonces, la propuesta es a seguir visibilizando. Quiero aprovechar este espacio para felicitar a la AJP, en especial en tu cabeza, Liz, a Vivian, que hicieron posible primero el convenio y luego insistir con este conversatorio más que otra cosa, ¿verdad? Entonces yo sé que esto no va a quedar acá y asumo con ustedes la responsabilidad de seguir visibilizando este tema desde la magistratura para poder llegar a avanzar hacia una justicia mucho más inclusiva, mucho más justa. Muchas gracias, Selma. Agradecemos entonces a todos los que han podido participar, a los colegas, en la persona del presidente de nuestra asociación, el doctor Delio Vera, que ha tomado también la cuestión a partir del convenio con TEA Paraguay, con el gran compromiso de acompañar en todo lo que pueda desde la asociación.